Un saludo a todos. En la charla del día de hoy, Rafael Consuegra nos va a hablar de Oracle y sus funcionalidades para poder trabajar desde el mundo del desarrollo, desde una visión de desarrolladores. También hace una comparación entre el motor de base de datos Oracle y el motor SQL Server. Es una charla bastante interesante, así que empecemos. Bueno, entonces, muy buenas tardes. El tema de hoy es ver un poquito Oracle. Ya nosotros hemos hecho algunas charlas que están en el canal de la comunidad sobre instalación de Oracle. En este caso, vamos a trabajar Oracle desde el punto de vista de nosotros como desarrolladores. Nosotros como desarrolladores, ¿qué nos interesaría? Pues conectarnos a la base de datos y sacarle el máximo provecho a la base de datos a nivel de lo que son todas las operaciones CRUD. Asimismo, poder hacer procedimientos almacenados, funciones, etcétera, sacarle el máximo provecho al motor de base de datos, de que por sí ya es un motor costoso y bueno. Me permiten un momentico aquí, vamos a compartir el escritorio. Listo. Entonces, iniciemos con la base de datos de Oracle. Yo voy a decirle cómo es el tema de Oracle desde el punto de vista como me lo enseñaron a mí o como lo aprendí y lo consideré de una manera muy sencilla. Vamos haciendo un poquitico. Oracle para su conexión nos permite diferentes herramientas. Dentro de las más comunes del mercado están PLSQL Developer, está la ranita que es el TOA y está una completamente gratis. Estas dos herramientas que les estoy diciendo son pagas y hay una completamente gratis que es el PLSQL Developer más, pero el que viene directamente con Oracle. Oye, Este es, Rafa, ¿me escuchas? sí, Cuando termines te hago una pregunta, no sé cómo para interrumpirte. no, tranquilamente puedes interrumpir. Esta que están aquí, si están viendo ustedes, que es de Oracle, también es free completamente, desarrollada en Java. Pregúntame para... Sí, es que, pues, que tenía esta duda, yo estaba en la página de Oracle y me gustaría que me hiciera una diferencia entre las... Aquí es que aquí encuentro, o sea, pues mi intención a futuro es como certificarme, ¿sí? Sí, Entonces, yo veo que ellos tienen varias categorías, dice Oracle Database 12C, 11G y 10G, pero pues no, o sea, no me queda como muy clara la diferencia y, o sea, que me pudieras orientar y decir, mira, es que hay un fuerte campo de trabajo, pronto si te vas por esto, voy a hacer unos Oracle, proyectos como Oracle como tal, la última versión de la base de datos es la 12. en la 12C, listo. Sí, es la última versión de la base de datos 12C, 12G. Ellos normalmente tienen la versión y ahí empiezan a crecer con unos parches y van haciendo una numeración. Pero el motor es el 12, el que está hoy en día como último. Hay versiones anteriores y de las más comunes que uno ha conocido fue Oracle 9. Después vino Oracle 10, 11 y 12. Y de motor a motor hay cambios sustanciales a nivel de nuevas estructuras de tipos de datos y de almacenamiento sobre la base de datos. Sí, Pues, Rafa, y Oracle 10, a partir de ahí empezaron con la versión gratis, con una versión Express, así como SQL Server tiene la versión Express. Entonces, Sí, a partir de 10G empezó Oracle con una, con un motor de base de datos ya free, con limitaciones que ya uno podía empezar a trabajar como desarrollador. es el famoso Oracle XE, que uno lo puede instalar y sí, si me lo preguntan, para cosas limitadas de desarrollo y pruebas, pueda que sí. Pero después, posteriormente, tengo una máquina montada en alguna parte con ese motor. Me sirvió como, hice como 15 días, trabajó bien y después de ahí para allá no hay reinició. No sé si es tema de Windows o tema del motor, entonces lo deja así quieto. Normalmente su buena implementación de Oracle sería sobre correrla de pronto sobre un Linux o hacer una aplicación sobre un servidor, sobre un Windows Server, como en este caso tenemos aquí montado esta parte. ¿Qué les voy a decir? Bueno, las herramientas de conexión, que igual les digo, el SQL Developer de Oracle, que es hecho en Java completamente.
que aquí en la página de Oracle lo tengo y lo puedo descargar, es completamente gratis, free, lo puedo trabajar y me permite hacer lo que yo pueda trabajar, ejecutar los distintos comandos sobre el motor. Puede ser un poco lento, puede ser a veces un poco engorroso, pero funciona. Y lo mejor de todo, como nos gusta el gratín. Estas otras dos herramientas son un poco más robustas, te brindan otras comodidades o otras facilidades, pero volvemos al mismo tema, pues nos toca meternos la mano al drill, pagar por ellas. Dentro de estas dos, pues PLSQL Developer, yo me identifico y trabajo más, es más para todo, para el tema de desarrollo. TOAD sí también me permite hacer cosas, pero TOAD también te permite hacer todo lo que es labores de DBA. Con un plugin o una parte que uno instala, te permite hacer esa parte. Mi recomendación, al no tener dinero, pues esta. SQL Developer de Oracle, la que da gratis. Si ya tenemos maneras de invertir y vamos a desarrollar, recomendaría un poquito PLSQL Developer. Bueno, para nosotros conectarnos, si yo cierro aquí, vamos a cerrar este motor aquí, un momentico, yo necesitaría, lo primero que necesito configurar en mi equipo para conectarme a Oracle es instalar su cliente. Entonces yo instalo ¿qué? El Oracle Client. Instalado una vez el Oracle Client, yo tendríamos que hacer una configuración en un archivo que se llama, como está aquí, el tnsname.oracle. Aquí simplemente vamos a colocar lo que nosotros llamaríamos en el mundo de .NET o de SQL Server, la cadena de conexión. ¿Y qué nos vamos a decir? ¿Cuál va a ser el nombre con que vamos a identificar nuestro servicio? Vamos a decirle cuál es, aquí dentro de esto, cuál es la IP del servidor, por qué puerto nos está escuchando la base de datos, que normalmente y por default es el 1521, y cómo se llama el servicio de base de datos. Configurado nuestro TNSName, pues esos datos que incluyen quién nos los entrega, pues simplemente vamos al DBA, necesito cuál es la cadena de conexión al motor de base de datos, a la base de datos tal, y el DBA se la entrega, uno se la da y uno simplemente aquí la pega. Aquí ya nos pediría nuestro usuario y nuestra contraseña para conectarnos y cuál es el nombre de la base de datos. Básicamente el nombre, aquí lo llaman, el nombre de la base de datos es lo que nosotros conoceríamos aquí como un servicio dentro de este archivo de tsname. Aquí está, si se dan cuenta, mi cadena de conexión a la base de datos que estoy diciendo. Si se dan cuenta, es esta misma que estoy utilizando aquí, base de datos, es esta cadena de conexión, y por debajo de él lo que hace es buscar aquí los parámetros y conectarse a ese motor de base de datos. Como tal, Oracle instala un motor así como nosotros lo instalamos con SQL Server. Y a diferencia de SQL Server, nosotros montamos una instancia y dentro de esa instancia del motor creamos nuestra base de datos. Es decir, yo aquí estoy conectado a una sola base de datos. Y si se dan cuenta, yo realmente no veo lo que veo en SQL Server, que puedo ver mis diferentes tarros de base de datos. Entonces ya ahí empezamos con una diferencia sustancial entre los motores. Mientras yo en el motor de SQL Server veo y creo el concepto como tal de base de datos, que son estas que tenemos aquí creadas, yo en Oracle solamente me puedo conectar a una base de datos y con esa base de datos yo poder trabajar. Si yo necesitaría conectarme sobre el mismo motor a otra base de datos, ¿qué se haría? Yo tendría que configurar una base de datos aparte con su propio sistema de almacenamiento de memoria, con su propio almacenamiento de memoria, y poder trabajar. ¿Y cómo me conectaría? Pues simplemente la tendría que empezar a configurar nuevamente del tsname hora para poderme conectar. Entonces, punto 1 y diferencia, pues simplemente cuando estoy conectado en Oracle estoy conectado a una sola base de datos exclusivamente. Si necesito otra base de datos, pues necesito volver a crear una nueva base de datos, asignarle su espacio de memoria, asignarle todo para que trabaje. Esa explicación la podemos ver un poquito más en los videos que tenemos en el canal de la comunidad,
un video que nos dio Jorge Guzmán. Y básicamente cuando yo hablo de configurar todo su SGA, es esto que está acá. Yo simplemente configuro mi área de memoria, todo lo que necesito para una base de datos. Si necesito otra base de datos, pues necesito hacer todo nuevamente la misma configuración, pero sobre el mismo motor. Entonces, por lo pronto, entonces nos quedamos con el tema. Si yo quisiera tener, como en este caso, estoy conectado a una base de datos que yo le llamé DESA, yo puedo tener diferentes instancias. Y ahora, ¿cómo lo manejaríamos? Así como nosotros tenemos en SQL nuestros tamborcitos de base de datos, en Oracle nosotros podemos simular eso sobre una sola base de datos. ¿De qué manera? Creando usuarios. Entonces, yo lo que haría básicamente es, creo un usuario. ¿Y cómo creo un usuario? Pues con esta herramienta simplemente le digo new y veo todo lo que yo necesitaría darle al usuario. ¿Cuál va a ser su nombre, su password, el TBLS, el default table space, el temporal table space y algún profile al cual yo me estoy conectando? Y estos profiles realmente, ¿qué serían? Un rol o los roles que yo podría crear en SQL Server. Si yo quiero ver cómo es la sintaxis de todo esto, pues simplemente aquí veo cómo se crea la sintaxis. Y de esta manera, cuando yo creo un usuario, ya yo me puedo conectar o identificar ese usuario y yo crearle los objetos a ese usuario. En ese orden de ideas, pues, ¿qué tenemos acá? Simplemente voy a buscar aquí el tema de tablas. Permítanme un momentico para ver las tablas aquí. Quitemos todo esto que aquí yo tengo filtradas, son las tablas. Veamos tablas. Y aquí, si se dan cuenta, ya ahora con lo que nosotros vemos, los famosos esquemas o esquema que nosotros vemos en Oracle, en SQL Server, acá simplemente es un usuario adicional con unas tablas. En este caso, yo aquí tengo todas las tablas. ¿Contra qué usuario? Con el usuario actual que estoy conectado. ¿Y cuál es el usuario actual con que estoy conectado? Pues básicamente el que me dice aquí que es DBO. Puedo crear dentro de esto, puedo, por lo menos aquí elegí una usuaria y mire que ya no tiene ninguna tabla asociada. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo hacemos para que los usuarios puedan ver nuestra tabla? Pues simplemente se hace una cuestión sencilla y creamos ¿qué? Los sinónimos. Y podemos crear sinónimos tanto a públicos, y cuando yo creo un sinónimo público lo puede cualquier persona, como también puedo crear un sinónimo para una entidad particular o para un usuario particular o un rol particular, y solamente lo ven en eso. Entonces, si se dan cuenta, ya la seguridad se empieza a manejar por usuarios, por rol, y inmediatamente lo puedo hacer los objetos. ¿Quién los puede ver o quién no los puede ver en ese orden de ideas? Aquí, básicamente, lo que se tiene es el usuario DBO, pero tiene todas las tablas están con sinónimo público creada a un rol, que por acá es que está creado, que tenemos aquí, que se llama un usuario diálogo, si no me equivoco, Entonces todo el mundo tiene conectado a ese, y este usuario tiene permiso a todos los objetos de la base de datos. ¿Y qué permisos tiene? Tienen los permisos de select, de insert, de update, de delete. Si puede hacer un alter sobre ese objeto, si lo puede ejecutar. En el caso de que sea una ejecución, tendría que ser ¿qué? Es un procedimiento almacenado o un paquete. O una función sobre la que yo he creado. Entonces, si se dan cuenta, de esa manera, pues simplemente estamos manejando la parte de seguridad. ¿Qué podemos hacer con Oracle ya directamente? Pues Oracle es un motor de base de datos, y como todos los motores de base de datos SQL, porque hay motores de base de datos no SQL, el caso de MongoDB, DocumentDB y otros por ahí. Este motor es un motor SQL, entonces se está avanzando sobre un estándar, que es el SQL ANSI.
Ya aquí yo puedo aplicar todas mis sintaxis como la hemos visto y nos las enseñaron en la universidad o la hemos leído, como son el famoso select de algo, de alguna tabla. Puedo hacer el famoso insert into alguna tabla con los campos y sus valores de inserción. Puedo hacer mi famoso subdate y puedo hacer mi famoso delete. Él directamente me permite trabajar y hacer mis sintaxis, las que yo conozco y las que he manejado toda mi vida para manejo de la base de datos. Obviamente, entre motores de base de datos hay peculiaridades. Cada motor entabla sus propias funciones o propietarias del tema del motor. Por lo menos en Oracle existe una tabla que ya se crea cuando se crea el motor, que se llama así, dual. Y esa tabla tiene un campo dummy y simplemente tiene un registro. ¿Para qué nos serviría esto? Nosotros en SQL, ¿qué hacemos? En SQL nosotros estamos acostumbrados a hacer esta parte. Y SQL no lo ejecuta. Si yo trato de ejecutar eso sobre Oracle, me dice que le falta el from. Entonces, ¿qué hace uno? Utiliza la famosa tablita dual para hacer ese artificio. Y si se dan cuenta, son simplemente triquiñuelas que tienen, por decirlo, colocarle un nombre, que tienen los motores de base de datos. Pero miren, el select es el mismo, select, y aquí la función es isDate, y acá simplemente la función es select datetime. Es simplemente conocer un poquitico más cuáles son las funciones. Oracle a nivel de funcionalidad tiene cosas muy chéveres. Por lo menos yo le puedo decir a una función del motor de base de datos como esta, y esta me está aumentando, le está sumando 10 meses inmediatamente a la fecha actual. Y mire que me devuelve. Me puedo obtener el primer día del mes, el último día del mes. Ya son funciones que vienen directamente con el motor de base de datos. El tema de conversión, pues Oracle, una de las funciones que uno utiliza mucho a nivel de conversión es el famoso toChart. También con algún parámetro que venga aquí. También está el famoso toNumber, que me convierte en una cadena, un number. Y está también el toDate, que es para convertir un datetime como el que vimos ahora, el sysdate, al formato en que yo necesite, tipo fecha. Vamos a ver si este me lo toma. Entonces aquí este sysdate, vamos a colocarlo en día, mes y año. Y ya me está convirtiendo todo lo que yo necesitaría en ese momento. Mire que el 1, 2, 3 me lo convirtió en cadena, está justificado a la izquierda. El number 11 me lo convirtió a numérico 11, y el sysdate pues simplemente me está convirtiendo a un tema de fecha. La función de conversión potente en mi concepto que tiene Oracle es esta, toChart. Yo puedo decirle aquí a esta sysdate, conviértame esto en un toChart. Y aquí le puedo decirle, conviértamelo en este formato.
y miren, la conversión la hizo. Mientras tanto, nosotros para hacer este tipo de conversiones en SQL nos tocaría hacer un convert o hacer algún cast y pasarle en el formato en que yo lo necesite. Esto sería lo que sería la parte del select. Acuérdense que normalmente el 70-80% de lo que nosotros hacemos, y puede ser un porcentaje más sobre una base de datos, son consultas. Entonces, esta es la herramienta más potente, o la instrucción de lenguaje de datos, de manipulación del lenguaje de datos más potente que tenemos, es el select. Obviamente, vuelvo y les digo, entre base de datos, cada una tiene su triquiñuela, su peculiaridad para poder manejar su select. Podemos hacer lo mismo que hacemos y que hemos hecho en otras bases de datos, sin ser select. Podemos hacer muchas otras cosas que nos permiten un motor. En Oracle también nos los va a permitir. Entonces, recapitulando, simplemente les digo, yo siempre estoy conectado a un motor de base de datos, a un solo tambor de base de datos, por decirle, colocarle un nombre. Pero si yo quisiera hacer lo que yo simulo en SQL Server, que puedo tener diferentes bases de datos como tal, para hacer eso sobre la única base de datos con la que estoy conectado, lo debería hacer simular en Oracle a través de usuarios. Y ya que cada usuario va a tener sus propios objetos, y a nivel de los objetos yo lo que le haría es crearles sinónimos para que la gente los pueda ver y los pueda trabajar. ¿Preguntas hasta este momento? Hola, tengo una pregunta. Señor. Rafa, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Hablaba sobre que había una versión PL, que es la versión free, y la PQ, que es paga, ¿no? Me pregunta si sobre la versión paga se puede conectarse a varias instancias de base de datos, no, como decir en un mismo tambor, o sea, en una misma interfaz, o tendría que abrir varias interfaces del SQL Developer. A ver, SQL Developer como tal es gratis, te conecta a lo que tú quieras. Ajá. O sea, puedes tener diferentes motores de base de datos, me explico. Tú eres desarrollador y tienes VPN con la compañía 1, con la compañía 2 y con la compañía 3. Entonces yo simplemente lo que hago es configurar en mi TSName las 3 conexiones a cada una de las compañías, y después con SQL Developer le digo a cuál compañía me quiero conectar. Referente a si yo quiero tener ya sobre un servidor diferentes bases de datos, o sea, diferentes tambores, como vemos aquí en el caso de SQL, Oracle también te lo permite. Tendrías que crear y configurar cada base de datos. ¿Y hasta dónde puedo crecer? Hasta donde los procesadores y la memoria de mi máquina me lo permitan. Entonces, por eso es que uno normalmente ve bases de datos en Oracle a veces grandísimas, con una cantidad de usuarios y objetos por usuarios. ¿Por qué? Para evitarnos de pronto estar creando base de datos, porque eso realmente consume memoria de la base del servidor, porque Oracle al momento de configurarlo yo le asigno su memoria, y eso es la reserva del servidor donde esté montado. Y si tú tienes un servidor, colócale de 64 GB de RAM, y tiene 5 bases de datos configuradas, a cada una le diste 10 GB, ya te has comido 50 GB de RAM y te quedaría una para montar una más. Entonces, tú sí puedes, vuelvo y te digo, sí puedes crear diferentes bases de datos como se ve aquí, pero cuando te estás conectando, te conectas a una base de datos en específica. O sea, no me puedo conectar simultáneamente a varias bases de datos. No, tendrías que estar cargando. Entonces, si quiero conectarme a varias bases de datos al mismo tiempo, pues puedo hacerlo, cargar varias instancias de mi herramienta, o hay algo que se puede hacer, pero me conectaría exclusivamente a una, y de esa una brincaría a otra base de datos. Oracle te permite, al igual que SQL también te lo permite, hay un concepto que se llama aquí los database link. Estos database link lo que me permiten es hacer conexión a otro motor de base de datos, pero vuelvo y te digo, estoy conectado ¿a dónde? A un solo motor. Y de ahí puedo brincar o hacer consultas a otros motores.
Ya como tal no puedo hacer de varios, o sea, al mismo tiempo, no, sino que solamente una sola conexión a una específica base de datos. A una sola instancia de base de datos. Si hacer como estábamos haciendo nosotros aquí en SQL, que tengo esta base de datos aquí, que tengo esta por acá creada y que las puedo acceder por aquí por el Manamis, no, con Oracle no lo he visto realmente hasta el momento. Sí, lo que he visto es lo que te estoy mostrando aquí. Me conecto exclusivamente a una instancia de base de datos. Es más, carguemos este TWAP. Oye, una pregunta, y en cuanto a la versión paga, ¿no me permite hacer eso? ¿O qué ventaja me brinda la versión paga? La PQ es la SQL. Las versiones pagas de Oracle ya van limitados al nombre de los objetos, al tamaño que puedan tener los objetos, eh, el tema de pronto de ejecución de ciertas cosas que tú no puedes hacer en la versión free. La versión free es muy limitada. Por ahí en algún momento quise crearle un objeto con, creo que tenía 20, 25 nombres y no me lo 25 caracteres en el nombre, algo así, y no me lo permitió. Ya dependiendo de la versión que tú tengas de Oracle o la licencia, el tipo de licenciamiento que tú tengas, te permite hacer más o menos cosas. Y ya eso te lo determinaría la necesidad del negocio. Por lo menos aquí en esta versión, pues yo puedo hacer de Database Link. La Enterprise de Oracle permite conectarse a otros motores que no son Oracle. Tú puedes hacer un Database Link a un motor, por lo menos caso SQL Server, y traer información de SQL. Pero vuelvo y te digo, va el tema del licenciamiento. Entonces ya ahí sí, lo que tengas para invertir y la necesidad que tengas. Siguiendo con el tema de Oracle, ¿qué nos permite Oracle? Pero tu pregunta fue satisfecha o quedaste con más dudas. No, sí, yo te entendí, o sea, ya hablando de la herramienta de SQL Developer, PL, no puedo hacer conectarme a varias instancias al mismo tiempo y no solamente a una, y de una también puedo hacer a otra, con lo que estaba diciendo con este del link. Sí, señor. Eso sí lo puedo hacer en SQL Server, que es la herramienta de Microsoft. Sí, con la herramienta de Microsoft. Por eso que te digo, o sea, ya hay concepción diferente entre los motores. Mientras yo en Microsoft instalo un motor de base de datos y dentro del motor puedo crear diferentes tamborcitos de base de datos y vemos el concepto como tal de base de datos como nos lo enseñaron o lo hemos leído en algún punto. En Oracle ya la instalación lo que hace es monto el motor, creo una base de datos como tal y a esa base de datos me conecto. ¿Por qué? Por el tema de cómo configuro el tema de memoria o porque simplemente quiero tener una base de datos y dentro de mi base de datos lo que hago es dividir cada objeto asociado a un usuario o a un rol. ¿Qué fue el concepto que nosotros empezamos a ver en SQL Server con los famosos esquemas o schema, donde yo puedo tener un esquema para una parte, en este caso tengo un esquema que aquí en el ejemplo que estoy mostrando, DBO, tengo algo que se llama DMC y tengo algo que se llama extractores. Si nosotros nos vemos, podemos decirlo, mi esquema de ventas, mi esquema de recursos humanos, mi esquema de cartera, y a pesar de todo sigo teniendo una sola base de datos. En vez de tener que mi base de datos de cartera, mi base de datos de recursos humanos, mi base de datos de facturación, para eso nos sirve esa parte. Vuelvo y les digo, la verdad es que nosotros también, digo yo, nosotros como desarrolladores a veces somos facilistas. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde creamos todo? En SQL, pues creamos todo contra el DBO. Y no nos ponemos a hacer la clasificación en cada uno de los esquemas que deberíamos hacerlo realmente, para poder tener clasificada todos nuestros objetos y saber a qué pertenece cada uno. ¿Qué más se tiene dentro de Oracle? Yo puedo definir mis propias funciones, puedo crear mis funciones. Aquí sí yo les veo una diferencia con respecto al tema de SQL. Por lo menos yo aquí puedo decirle, mire, el nombre de la función, los parámetros y qué tipo de datos retorna.
En SQL yo puedo crear mis funciones. Yo puedo crear dos tipos de funciones. Puedo tener una función que me retorne un valor escalar, una función que me retorne un objeto tipo tabla, o en este caso un objeto tipo tabla, pero en línea, o sea, tablas o escalares. Hasta donde yo he visto y poder simular eso con Oracle, tendríamos que crear un tipo de datos, ese tipo de datos devolverlo y retornar, o sea, llenarlo y retornarlo dentro de lo que está aquí permitido para la función. Miren que ya Oracle nos permite, SQL nos permite crear un objeto tipo tabla sin necesidad de definir un tipo de datos. Si se dan cuenta, aquí están viendo algo que se llama table column type. Lo que nos implica, y esto sí me gusta a mí, es que yo puedo definir una variable en Oracle igual a una columna de una tabla. O, en este caso, devuélvame un registro o un runtime de una tabla en específica de la base de datos, que es esto que tenemos acá. Pero si se dan cuenta siempre, y si lo vemos, sería de pronto hasta un punto, a un tema de escalar, donde yo necesite devolver una tabla, por lo menos una combinación de una tabla de clientes o una tabla de artículos con una tabla de existencia, pues no lo podría devolver aquí, me tocaría crearme un tipo de dato y devolver ese tipo de dato. En SQL, pues uno simplemente crearía un tipo tabla. Volvemos nuestros amigos de procedimientos almacenados. Oracle permite crear sus procedimientos almacenados. El lenguaje de programación de Oracle es lo que llamamos nosotros PLSQL. Oracle tiene una ventaja y es algo muy chévere, me encanta esto de Oracle, es esto, los paquetes. ¿Qué es el concepto de paquetes? Es una envoltura, así como dices, una envoltura donde yo tengo funciones y procedimientos almacenados al tiempo. ¿Y cómo los invoco? Nombre del paquete, nombre de la función o del procedimiento almacenado. Damos uno aquí. Este que tengo aquí, paquete. No tengo estos procedimientos. Vamos a buscar un paquete. Este. Vamos a ver este. Entonces, ¿qué tiene este? Si se dan cuenta, el paquete se divide. Tengo un encabezado. Y en el encabezado, ¿qué hago? Simplemente definir todas las funciones o procedimientos que va a tener mi paquete. Solamente lo que es definirle su encabezado, como estamos definido aquí. Mire, esta función se llama obtener la persona, recibe estos parámetros, devuelve esto. O tiene un procedimiento que recibe estos parámetros y devuelve esto. Y yo en el body lo que hago es simplemente implementar y desarrollar esa función o procedimiento almacenado. Y si se dan cuenta, ¿por qué le digo que me gusta? Porque en algún punto yo le puedo decir, en este caso, como tenemos aquí, un paquete que se llama perfil, ese paquete simplemente va a tener toda la funcionalidad requerida para lo que yo quiera manejar de perfil y no tengo el procedimiento perfil 1, perfil 2, procedimiento perfil 3 regado, sino que ya lo tengo concentrado y para temas de mantenimiento mi concepto se presta mejor para ubicar todo dentro de una sola funcionalidad. Tenemos los types, que son los tipos de objetos que yo puedo crear dentro de la base de datos. Los triggers, que han sido lo que nosotros hemos visto. A diferencia, si se dan cuenta, a pesar de todo, estos triggers que están aquí están asociados a una tabla, pero Oracle me los muestra por aparte. En SQL, si se dan cuenta, yo para poder ver un trigger, a ver por aquí, busquemos una de estas bases de datos que tenga un trigger. Está por acá, está por acá. En SQL los triggers los sigo viendo dentro de la tabla. En Oracle, como tal, yo los puedo ver por fuera de la tabla. Vamos a ver un trigger por acá. Vamos a ver por aquí uno de estos que tengamos. Este que está aquí.
Miren lo que era, a pesar de todo, yo tengo el nombre asociado, pero está asociado a la tabla. Y tenemos lo mismo, yo puedo hacer el new y el old, y lo puedo hacer por cada fila, para lo que necesite, lo puedo plantear antes del update o después del update. Esto me gusta. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de disparar un trigger y tratar de modificar dentro del trigger en SQL Server, cambiar un dato del que estoy insertando o modificando en el momento mediante el trigger de la tabla, me dice que el objeto no es mutable y que no sé qué, me da un error de esos todo raro. En Oracle yo puedo decirle que antes de hacer un update o hacer un insert, hago una modificación del dato. Y me parece una funcionalidad muy chévere que a veces uno necesita y en SQL no la consigue uno, o por lo menos no la he visto todavía implementada. ¿Qué más tiene de Oracle? Aparte de sus triggers, del motor. Bueno, ya aquí ustedes saben muy bien que está ligado a Java, ya pueden tener sus clases en Java. Los JOTs, que es lo que nosotros programamos un JOT un JOT es una tarea programada sobre la base de datos que se va a disparar a determinadas fechas, horas, etcétera. En SQL también los tengo. En el motor que tengo aquí no me lo permite porque es motor la versión estándar, la que uno instala para desarrollo y esta parte. Pero ya en las versiones profesionales y eso, pues uno simplemente sí tiene esa parte de manejo de los JOTs. La versión Express es la que tengo instalada yo. Las colas, librerías, directorios, yo puedo publicarle a la base de datos directorio del servidor para que la base de datos pueda dejar ahí, puedo dejar archivos o puedo leer tablas, puedo crear tablas con base a archivos. Para esto me sirve esta parte de directorios. Ya viene el tema de las tablas, que es lo que hemos visto. Las tablas normalmente las creamos de manera similar. Cambia en algo la sintaxis de creación o de alteración. Un create table y el nombre de la tabla, sus campos, sus tipos de datos. Dentro de los tipos de datos, Oracle maneja el float y esto, pero normalmente uno siempre termina trabajando con el tipo de datos number y le dice su longitud y cuál es su precisión. Lo mismo de el alter table para hacer los primary key, foreign key, la creación de índices. Las sintaxis son muy parecidas a lo que es en el mundo de SQL Server. Ya la parte de índices, los índices los puedo ver. Indistinto de la tabla, mire que me está clasificando por aparte y están ligadas a una tabla. Podemos ver lo que son los roles, podemos crear usuarios, que es lo mismo, y los database links, ya que hay los table space, las unidades de almacenamiento, los espacios que yo le asigno a la base de datos y demás. Están agendas, programas que puedo correr, jobs, etcétera. En SQL, pues simplemente, ¿qué tendríamos nosotros? Pues sí, yo crearía mis usuarios en la parte de seguridad, podría crear los profiles, los perfiles, los roles, para lo que necesite. Entonces, son muy similares esa parte. Por lo menos, eso es lo que sería hasta el momento lo que es el tema de Oracle para desarrollo. Vemos que se comporta muy similar a nuestra bien conocida SQL Server. Obviamente que las sintaxis cambian de una base de datos a otra y que Oracle dentro de su forma de presentarnos las cosas nos permite organizar ciertas cosas de mejor manera, como vimos el caso de los triggers y el tema de los índices. Nosotros para ver trigger índice nos tocará irnos directamente a la tabla que queremos ver. Con Oracle pues lo podemos hacer de una manera más sencilla. El tema de directorios, sinónimos y esta parte, pues SQL Server ya lo está creando, tenemos sinónimos, ya también le puedo crear directorios a la base de datos y obviamente depende del motor del motor que esté trabajando. También puedo hacer tareas programadas o JOTs, que eso es lo que podríamos trabajar también en SQL Server, lo podemos hacer. Señores, esto era lo que tenía pues
un abrebocas con respecto a Oracle. Ya en futuras sesiones podríamos empezar a hacer, ya crear un poquito más un procedimiento almacenado, cómo hacer una programación de un procedimiento almacenado sencillo, de crear una tabla, de crear un trigger y hacer las respectivas pruebas de lo que estemos haciendo. El tema de transacciones, nadie preguntó cómo se manejan las transacciones en Oracle. En Oracle yo puedo, normalmente hasta que yo no haga un commit o un rollback, la base de datos no lleva a eso, no lo pasa a disco como tal, todo lo maneja en la memoria. Y es decirle que yo puedo hacer aquí insert, delete, por acá otro insert, por acá un update, y hasta que ella no encuentre un commit o un rollback, esto que está aquí no lo ha llevado a la base de datos, lo tiene en memoria. Yo no veo una unidad donde yo diga, como hacemos nosotros en SQL, que nosotros hacemos un begin tran, que hacemos un commit tran para determinar que todo ese bloque se maneje como una transacción. No, Oracle apenas encuentra la primera instrucción que haga un insert, un update y un delete, ya le empieza a manejar todo como un bloque, como una transacción, como una transacción. Ya empieza a abrir el bloque de transacción y hasta que no encuentre un commit o un rollback, él no cierra esa transacción. Y una pregunta, ¿cuál es la función del commit y cuál es la diferencia con el rollback? Bueno, commit es llevar todas las modificaciones que yo he hecho a las diferentes tablas a la base de datos, es decir, las tiene en un archivo que llaman los famosos archivos de log, tiene toda la transacción, y cuando yo digo commit, ahora sí, lléveme eso y colóquenlo en la base de datos, o sea, modifique mi base de datos con lo que he hecho. El rollback, ¿qué te permite? El rollback lo que te permite es que si yo he hecho una cantidad de modificaciones, como en este caso, y yo diga rollback, el que de la base de datos como estaba antes de empezar a hacer la primera modificación. Esas son las, para qué sirve el commit y para qué sirve el rollback. En SQL, y esa es la diferencia que tiene en SQL, yo puedo hacer un insert y la base de datos inmediatamente hace el commit o el rollback si hubo un error, si no lo tengo delimitado dentro de un bloque de transacciones. En Oracle no vemos ese bloque de transacciones y él inmediatamente abre su bloque de transacciones apenas encuentra el primer insert, update o delete en la base, en la ejecución de en el script que estoy haciendo. Prueba de ellos es una tabla pequeña. Vamos a crear una tabla aquí. Vamos a crear una tabla sencillita, expresamente. Le vamos a crear una columna con un tipo de datos varchar 2 y le vamos a decir de 1. Y aquí le vamos a hacer un insert into bórrame, le vamos a decir un values, le vamos a decir aquí un X. Esta parte, vamos a crear esto aquí inicialmente. Ya creé, miren que ya creé mi tablita, voy a hacerle el insert. Y miren que acá arriba se me activó, y se me activó esto, ¿verdad? O un commit o un rollback. Si yo en este momento quiero irme aquí y le digo select asterisco from, él tiene ahí esa transacción, pero si yo le digo, mire, haga esto, el rollback, y le digo aquí, córrame esto, que yo corrí aquí, esto nuevamente, miren que no hizo nada, no guardó nada. Entonces, en SQL Server el tema es diferente. Vamos a hacer esto mismo en SQL Server. Esto aquí, y esto nos permite ver que inmediatamente la sintaxis es igual en esta tablita, en esta base de datos. No, el master no, venga. Por acá vamos a colocar en esta tabla, vamos a crear esta tabla. Este tipo de datos varchar 2 no existe en SQL es varchar. Tenemos esta tabla, hagámosle un insert. Perdón, aquí vamos a hacerle el insert a este. Y miren que él ya me dijo aquí una línea afectada. Si yo vengo aquí y le digo F5,
me dice, ah, sí, y si me voy a otro espacio, él está viendo, o sea, SQL inmediatamente cerró la transacción apenas yo la hice y no la identifiqué dentro de un bloque. A diferencia que si en SQL quiero manejar un bloque, tendría que venirme a manejar como un begin tran. Vamos a asumir que este va a ser el Z o el A. Yo hago esto aquí, pero si yo vengo acá, quieren que la base, la tabla sigue bloqueada hasta que yo no haya finalizado la transacción. Si yo aquí vengo y le digo, haga un commit tran, inmediatamente en SQL me soltó esto. Entonces, sí hay una diferencia en el manejo de transacciones y eso es un tema que nosotros como desarrolladores debemos contemplar. Una ventaja que tiene Oracle que me gusta a mí es que yo puedo, hay una instrucción que es un set pragma transaction, defer transaction si no me equivoco. Con el set pragma yo puedo hacer transacciones que no dependan de otras transacciones. Me explico. Yo hice aquí un insert y si se dieron cuenta por aquí creo un insert y quiero hacer un update sobre la tabla, pero quiero manejar un registro de lot y que el lot y que el lot, que si yo en lo que estoy haciendo hay un error, el lot se guarde. En Oracle puedo hacerle eso. ¿De qué manera? Creando, vuelvo y les digo, una transacción diferente. Y la puedo hacer con ese comando, set pragma transaction. Ya les digo cuál es la instrucción pura que a mí no me acuerdo normalmente y simplemente la busco cuando la necesito. Vamos a ver aquí si la tenemos. Esta. Pragma Autonomous Transaction. Esto me permite que lo que yo estoy haciendo dentro del procedimiento o la función que lo estoy haciendo, la transacción se comporte independiente de quien la esté llamando. Es decirle que si yo hago aquí un commit o un rollback, solamente me afecta a este bloque o a esta unidad y no me afecta a las otras transacciones donde ha sido llamado esto. Me parece muy chévere esa funcionalidad que tiene Oracle. Señores, no siendo más, yo creo que nos hemos alargado más de lo debido, que tendríamos, son charlitas de 30 minutos, yo creo que llevamos como 50 minutos o 40. Ya vamos para la hora, pero es que ha sido una charla súper interesante, Rafa. Agradecemos mucho tu tiempo y todo el conocimiento que has compartido. Ya nos queda pendiente en las siguientes charlas que tienen que ver ya con desarrollo específicamente sobre Oracle. También vienen las charlas sobre SQL Server desde una perspectiva de desarrolladores y desarrollo con SQL Server. Entonces los invitamos a las siguientes charlas, que estén muy pendientes. No más por ahora, muchos éxitos a todos y que estén muy bien.